del sacramento de la unción de los enfermos. Los pecados son estas cosas que hacemos que nos alejan de Dios, nos impiden estar en amistad, en gracia ante Dios. Se recibe 3 sacramentos para dar la unción de los enfermos. Se recibe un aumento de gracia o para superar victoriosamente la enfermedad, o también para la última batalla de la vida, cuando quiere dejar este mundo. La oración de fe puede salvar al enfermo Y ungirlo. ungirlo. Ya está en el aire un encuentro con Jesús. Así es, familia, así es. Ya está en el aire ese encuentro con Jesús. Nuestro encuentro. Yo pienso que cada día debemos de tener los pies bien sostenidos en la tierra y nuestra mirada allá en el cielo. Dios mío, que Dios me lo bendiga a cada uno de los que están en este momento compartiendo este espacio tan hermoso, tan espiritual. Ustedes allá en sus hogares y nosotros aquí en los estudios de Canal Promesa MRC, bajo los estudios, de Sagrado Corazón de Jesús. En ti seguimos confiando, en ti seguimos depositando nuestras vidas. Yo no sé tú, pero me siento cada vez más, cada jueves que están pasando, esta serie se pone más y más interesante. En el nombre del Señor, yo quiero que tú también me le des ese saludo, porque el Señor fue quien lo eligió para que esté con usted y esté con nosotros, a nuestro querido Padre Norberto. Padre Norberto, eso es una alegría, es una satisfacción hermosa. El que Josefina, es un privilegio humildemente, el que Josefina siga sentada compartiendo esta serie de los sacramentos con usted. ¿Cómo está el Padre Norberto? Estoy muy bien, con la alegría de estar aquí en este programa para que podamos encontrarnos con Jesús. Y no hay mejor lugar y un momento que de hablar de los sacramentos y que nos ayuda a encontrarnos con Jesús. Y seguimos con la serie, hermana Josefina. Pero muchas gracias y te saludo. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Padre, salude también a toda su gente allá que van a ver, que están viendo desde el primer programa. Desde el primer sacramento están también los familiares, los amigos suyos, están también mirando y escuchando y aprendiendo del Señor a través de usted. Un saludito también allá. Sí, mando saludo con mucho cariño a nuestros hermanos y hermanas, a mis amigos, conocidos, familiares, donde he estado, en Queens, en Guatemala especialmente, en otros lugares que nos siguen, que van a recibir, que están viendo este programa. Les mandamos un saludo y sepan que les quiero mucho en el amor de Cristo. Amén, Padre. Padre, y para iniciar con el próximo sacramento, vamos a orar. ¿Usted quiere orar un poquito? Sí, y como vamos a hablar especialmente del sacramento de los enfermos, quiero dedicar este momento de oración pensando a todos los enfermos, especialmente a los niños. Un niño que yo sé que está enfermo, está en el hospital y quiere pedirle a Dios por su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por la vida, por esta oportunidad de encontrarnos con nuestros hermanos para
poder encontrarnos también contigo a través de este canal y de este programa Un Encuentro con Jesús. Te pido especialmente para todos los niños que están enfermos y especialmente el niño que está enfermo en el hospital. Tú invitaste a los niños a venir hacia ti para poder poner tus manos sobre ellos y para bendecirlos. Te suplicamos que extiendas ahora tu mano sobre todos los niños enfermos en los hospitales, en las casas, entre los brazos de sus padres, de sus abuelos, de sus seres queridos, para aliviar su dolor, para librarlos de todas sus dolencias. Que tu misericordia les devuelva la salud del cuerpo y del alma, a fin de que, con corazón agradecido, puedan siempre amarte y servirte siempre a su prójimo. Te lo pedimos a ti que nos amas y vives por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Norberto. Padre Norberto, como Josefina en esta serie de los sacramentos, he ido conociendo un poquito su manera de tan claramente y explícitamente explicarnos los sacramentos, y que tantas personas nos hemos ido nutriendo de esta catequesis. Antes de entrar al próximo que continúa, perdón, si es el próximo es el que continúa, Josefina, al siguiente sacramento, ¿se le quedó algo por concluir del anterior que quisiera decirlo, o entramos inmediatamente en materia con el que sigue? ¿Se le quedó algo? Porque siempre se le queda como algo. o avanzamos inmediatamente y nos vamos al que corresponde en el día de hoy. Usted es el que sabe. Bueno, la vez pasada hablamos de la confesión, yo pienso, del sacramento de la penitencia. Solo quería recordar a muchos hermanos que realmente los pecados son estas cosas que hacemos que nos alejan de Dios. Nos impiden estar en amistad, en gracia ante Dios. Y es bueno para nosotros aprovechar este medio que nos dejó Jesús para poder reconciliarnos con Él, con nosotros mismos, con los hermanos, y sobre todo para tener la paz de haber sido perdonado y sentirlo, que va a empezar una nueva vida. Yo siempre he pensado, así explico a muchas personas, que el sacramento de la reconciliación es como ir a tomar un baño. Uno siente ducharse para sentirse bien. Qué bien que siente que tú ya no tienes mancha, no tiene suciedad, no está, tu cuerpo está respirando bien. Entonces ese es el sacramento que nos devuelve la salud del alma, que nos devuelve la paz, que nos sentimos bien en nuestra vida cuando cometemos pecados, porque también ese es el problema. Muchas personas ya no tienen conciencia de pecado, están cometiendo pecados, están haciendo cosas que no le agradan a Dios, piensa que no les importa, y es su vida, hacen lo que le da la gana. No, ahí tenemos mandamientos, tenemos la ley de Dios, tenemos mandamientos de la iglesia, tenemos la palabra de Dios, y no podemos vivir como si Dios no existe. Y sobre todo recordar que tenemos 7 pecados capitales, es decir, pecados graves: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia,
y la pereza. Wow. Son pecados graves que entrenan otros pecados. Por ejemplo, la pereza te puede llevar a no cumplir con tus responsabilidades. Y a veces pensamos, Padre, que la pereza no es nada. No, no es nada. No, tú no estás cumpliendo con tus responsabilidades. Está faltando. Entonces, está entrenando. No vas a tener responsabilidad primero contigo mismo, con los demás y todo eso. Entonces, es un pecado grave. Entonces, uno debe saber que debe liberarme de la pereza. Empecé con eso porque muchas veces piensan como si no es nada la pereza. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Sí. Tiene mucha lógica lo que usted dice, porque a veces creemos que lo que no es pecado, es pecado. Es pecado. Entonces, Padre, entrando hoy en materia, mi familia hermosa han ido tomando notas de cada uno de los sacramentos. Hoy vamos a hablar del sacramento de la unción de los enfermos, que tantos y tantos necesitamos, especialmente Padre Josefina ha recibido muchas llamadas cuando hay alguien enfermo. Oye, necesito un sacerdote porque alguien se está muriendo y necesita recibir este sacramento de la unción de los enfermos, y como que nos atemorizamos y acudimos al sacramento de la unción de los enfermos. Pero antes de que usted nos dé esa explicación, más bien me gustaría que usted nos desglosara y nos explicara qué significa ese sacramento de la unción de los enfermos, Padre. Pienso que es mejor también hacer notar que ese sacramento se llama también la extrema unción. Amén. Por ser el último sacramento que recibe el cristiano antes de salir de ese mundo. Es el último. Por eso se llama extrema unción. Tal vez el nombre da mucho miedo a las personas de extrema unción. ¿Cómo o sea que es muy grande. Es Padre, muy grande. No es solamente por ser el último, en realidad. Pero también no es casi el último. Se recibe 3 sacramentos para dar la unción de los enfermos, porque se recibe también la confesión, porque no, para recibir la unción, tengo que estar confesado, ¿verdad? Tú debes estar confesado. Amén. Y también tiene que recibir la Eucaristía en este momento si está confesado, y eso llamamos viático, este último alimento que te acompaña para tu encuentro con el Señor. Entonces, extremada unción. Es que es hermoso entonces, Padre. Extrema unción. En esta extrema unción ya el sacramento de reconciliación que precede, pero también está en lo que llamamos viático, como le dije, este alimento que uno recibe para su encuentro con el Señor del viaje, porque va a llegar con el Señor, entonces recibe la Eucaristía que llamamos viático. Entonces, son casi 3 sacramentos que uno recibe en este momento cuando uno está enfermo o uno se prepara de dejar este mundo. Entonces, ¿qué es la unción de los enfermos, queridos hermanos y hermanas? Es un sacramento en el que, por la unción con el óleo bendecido, no es cualquier aceite, pero óleo bendecido. Nosotros el martes santo, otras diócesis, por la necesidad y por la necesidad pastoral de preparar las misas de la Semana Santa, celebran o martes o jueves o miércoles, pero hay una misa que se llama misa crismal con el obispo, donde se bendice los óleos santos, crisma, el óleo de los enfermos, los catecúmenos, lo que utilizamos durante el año litúrgico. Entonces, son diferentes óleos, son diferentes aceites, ¿verdad? Sí, Padre? aceite, digámoslo así, pero se llama óleo. Entonces, este óleo santo de los enfermos. Entonces,
el sacerdote, por la unción de este óleo bendecido y la oración del sacerdote, se confiere a los fieles, sobre todo, especialmente el que está enfermo, el sacramento, la gracia que le conviene para prepararse para tener la salud del alma y la salud del cuerpo. No es como un sacramento como para decir, para dejar este mundo, no. Es para tener esta salud del alma y la salud del cuerpo. Se confiere a los cristianos que están realmente enfermos. O sea que si yo no estoy enferma, no puede recibir. No estoy supuesta a recibir Sí. ese sacramento, padre. Sí, que están realmente enfermos. Es la primera condición, debe estar enfermos. Ajá. Segundo, arrepentido de sus pecados, por eso la confesión. Okay. Debe estar arrepentido de sus pecados para recibir esa salud del alma y del cuerpo si les conviene. Si les conviene, por ejemplo, si tiene que o dejar este mundo o si tiene que recuperarse la salud. Eso yo le iba a decir, padre, porque muchos piensan que desde que lo unjan se van. Y No. al contrario, yo he visto también, se ha dado esos casos, es Sí. cierto. Pero también hemos visto muchos casos que cuando reciben la unción se levantan de la cama, padre. Sí, en realidad se recibe un aumento de gracia. Ay, santo Dios. Se recibe un aumento de gracia o para superar victoriosamente la enfermedad o también para la última batalla de la vida cuando quiere dejar este mundo. Entonces, solamente la gracia de Dios funciona. Puede volver a la vida con mucha fuerza, tú recibes la salud, como también eso te puede ayudar para Tener ir una de muerte- este mundo, Ajá, ir de para este mundo. Tener una muerte en paz y tranquila y con Dios. Es decir, ¿verdad, tener padre? la gracia, no es sobre todo tener la muerte en paz, sino tener la gracia de que tu alma está preparada para tu encuentro con el Señor. Mira la gracia que recibe una persona que está enfermo recibiendo este sacramento. Padre, entonces ahí se me borran todos los pecados. Se me Bueno. borran. Si estoy enferma y ya me voy de este mundo y ya me confesé. te y recibí confesaste. y me confesé, recibí a Jesús, Ah. me dieron la unción de los enfermos y me fui. Ya me voy derechito. ¿Qué mejores auxilios que una persona esté enfermo puede recibir si debe dejar este mundo y va en esta condición? Ay, santo Dios. Una confesión bien hecha. Tú recibes a Jesús, este alimento. Recibe a Jesús. ¿Por qué recibe a Jesús cuando uno está enfermo? Por encontrarse con Él. Tú recibes a Jesús sacramentado. Tú recibes la gracia de estar con Jesús ya contigo. Y te va al encuentro con Jesús. Ay, santo Dios. Mira, Eso es algo hermoso. Es hermoso. Es algo muy lindo que una persona debería buscar. Eso le voy a decir, padre, que lo primero que deberíamos de pensar cuando tenemos un familiar, un amigo enfermo, es pensar en ese sacramento, ¿verdad, padre Norberto? La verdad, deberíamos pensar en este sacramento cuando vemos que la persona está en peligro de muerte, que no necesariamente quiere decir peligro, está en una enfermedad grave Exacto. que le puede conducir hasta la muerte. Entonces uno dice, pues vamos a preparar a la persona. Si puede recuperar la salud, qué bien. Si puede ir de este mundo, pero en esta condición, con estos auxilios, reconciliado con Dios, recibir con Jesús en su corazón, en su interior, porque hizo una comunión con Jesús. Y con esta unción que aumenta una gracia, esta disposición, esos dones de Dios, esta relación con Dios, yo pienso es lo que uno que entienda el valor, los frutos de ese sacramento debería buscarlo. Padre, entonces yo pienso que por ignorancia muchas veces,
por desconocer lo que son los sacramentos. En este caso estamos hablando del sacramento de la unción de los enfermos. Muchas veces dejamos pasar y dejamos ver familiares y amigos que se vayan sin recibir este sacramento. Es por la falta de conocimiento de lo que significa, de la esencia, del regalo que es recibir ese sacramento. Por eso es que esta catequesis de esta serie tan hermosa que estamos compartiendo jueves tras jueves contigo, si tú no has visto los demás, pues te invito a que te vaya a Promesa MRC y ahí están los demás sacramentos explicados de una manera hermosísima a través del Padre Norberto. ¿Qué pasa, Padre? ¿O qué pasaría? Porque usted no ha llegado allá todavía, usted no ha tenido ese encuentro definitivo con el Señor, ni Josefina mucho menos, me falta y tengo que enderezar mi vida. Pero ¿qué pasaría en la vida de un enfermo que se vaya sin recibir esta bendición de tener este sacramento tan hermoso como es el de la unción de los enfermos? ¿Qué pasa si no lo recibe, Padre? Bueno, querida hermana Josefina, realmente como humano no puedo decir, porque los designios de Dios son designios de Dios, la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Dios sabe cómo somos, cómo una persona está en su vida, cómo está enfermo, en qué disposición está. Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Qué pasa cuando una persona no recibe el sacramento? Yo no lo puedo decir qué pasa, pero yo exhorto, acompaño y anima a los hermanos, porque ¿qué son los sacramentos, hermanos? Decir, son los medios que Jesús nos ha dejado. Amén. Pero vamos a leer, tal vez vamos a leer primero qué dice la palabra de Dios sobre este sacramento para entender qué le puede hacer faltar si una persona no recibe este sacramento. ¿Qué dicen los apóstoles? ¿Qué dicen? Jesús él mismo curó muchos enfermos que acudían a él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer el pasaje de la carta a Santiago, capítulo 5, que dice Santiago en esta carta y que nos aconseja, porque no podemos hablar así sin hacer una referencia de la palabra de Dios para que nos demos cuenta de la importancia de ese sacramento. Capítulo 5 de la carta de Santiago. Padre, usted lo tiene anotado aquí porque Santiago está después, ya está casi al final, ¿verdad? Sí, es una carta. Familia, mientras el Padre pues me va buscando la cita bíblica, quiero compartir contigo de que es hermoso que tú y yo podamos también ser puente para que otros también puedan recibir esa bendición, porque esto es una bendición. Aprender sobre los sacramentos de nuestra Iglesia Católica, sobre los mandamientos, son regalos el cual muchas veces dejamos pasar, y que una vez más el Señor nos lo está recordando a través de esta nueva catequesis, porque la palabra de Dios es nueva hoy, mañana y siempre. Compártelo con otro, no sea tacaño, comparte esta bendición. Entonces vamos a leer a Santiago 5, 13, versículo 13, ¿verdad, Padre? Podemos ir hasta 16. Amén. Y nos dice así: los enfermos. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hay entre ustedes alguno desanimado? Que rece. ¿Está alguno alegre? Que cante himno a Dios. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Reconozcan sus pecados
unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante. Elías era un hombre inmortal como nosotros. Pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Me pasé, Bueno, padre. te pasé, fuiste hasta para ver la fuerza de la oración, ¿no? Amén. Porque finalmente es orar por el enfermo. No es malo hablar de los prodigios que hizo Elías, También, un pero- hombre como nosotros que oró y todo eso, pero ya lo dijiste ya antes, cuando aún está enfermo, ¿qué hay que hacer? La oración de fe puede salvar al enfermo, Y ungirlo. ungirlo, hasta confesarse. Amén. ¿Eh? Y lo dice la palabra de Dios. Él lo dice la palabra, yo no inventé nada. Lo dice Entonces, es lo que la palabra de Dios nos dice. Inspirado, Santiago fue apóstol del Señor, inspirado por el mismo Señor y que estuvo con el Señor, que vio al Señor sanar a los enfermos, salvar a los enfermos. Y seguramente ellos seguían. Entonces, por eso da esos consejos. Si alguien está enfermo, si todo va bien, hay que cantar las alabanzas a Dios. Hay que agradecer a Dios, ser agradecido con Dios. Pero también, si alguien está enfermo, no hay que quedarse así. ¿Qué hay que hacer, hermana Josefina? ¿Qué leíste? ¿Qué hay que hacer? Acudir a la oración, Llamar a los ancianos. a los también. ancianos. Aquí hay que entender que el presbítero justamente quiere decir anciano, sacerdote quiere decir anciano de la comunidad. Amén. Porque San Pablo, cuando organizaba las comunidades, debería poner a uno que se encarga y se le llamaba presbítero o sacerdote o anciano de la comunidad. Son estos ancianos. Hay que llamar a esas personas. Hoy llamamos sacerdote. Llamarlos para que vengan a hacer ¿qué? La unción de los enfermos. A rezar, A orar primero. orar por este enfermo. ¿Y qué dice Santiago? La oración de fe salvará al enfermo. Salvará al enfermo. Y lo levantará, dice. Padre. Lo puede levantar, él puede volver a la vida, como también, si tiene que ir, lo puede ayudar, esa oración lo puede ayudar para que se salve. Entonces ahora yo quiero responder a la pregunta, no he olvidado la pregunta que me hiciste. Ok. ¿Qué pasa cuando una persona no recibe este sacramento? Yo pienso que puede ser que muchos se condenen por un amor así malentendido de sus familiares. Temen que el enfermo os asuste porque tienen miedo que va a ir y puede ir como así, sin recibir esos auxilios, sin confesarse, sin recibir a Jesús, sin hacer la confesión. ¿Tú te imaginas si él tiene pecados y se va así? Padre, que suele pasar muchas veces. Que suele pasar porque la gente no quiere, se asustan, sino el enfermo se va a asustarse o los mismos miembros de la familia, los familiares no quieren porque están ahí, piensan que al llamar... Si lo ungen, se va a ir. ¿Qué es lo mejor que hay que hacer? Wow. Acudir. Acudir a la oración y acudir La a ese oración, sacramento. hasta si no se muere, el bien que han hecho al enfermo. Y si se muere, el bien que hacen el enfermo por encontrarse, porque va a ser perdonados. Ya hablamos de la confesión. ¿Qué dijo Jesús? Vayan, a los que van a perdonar los pecados quedarán perdonados. Entonces, si él se confiesa, ¿cómo lo estableció Jesús? ¿Cómo no va a ser perdonado? Y ir con una vida así limpia, santa, que está perdonado y está en paz con Dios, ¿no es lo mejor que uno debe buscar? Padre, ahora voy entendiendo el sobrenombre que tiene, el nombre extraunción. Extraunción. Porque es maravilloso. La extrema unción. Es hermoso, extrema unción. ¿Sí?
Tú lo sabías, familia, tú lo sabías. Y tú estás aprendiendo como yo, porque esta catequesis también a mí me llena, me hace entender tantas cosas que muchas veces, pues por ignorancia, desconocía anteriormente, Padre Norberto. Ahora debemos de hermana Josefina, concientizarnos de estos sacramentos y de este sacramento, Dios mío. Hermana Josefina, les voy a contar una historia que leí en un otro sacerdote que escribió esta historia. Decía, fue a ver a un enfermo. Y leí esta historia. En cuanto me quedé a solas con el enfermo dijo: qué alegría he sentido, Padre, al verte entrar por esta puerta. Estaba deseando llamarle, pero no me atrevía para no asustar a la familia. Entonces el enfermo que le dice al sacerdote: qué alegría. Pero no quería hacerlo para no asustar, para no darle miedo. Que si no van a pensar como si yo quiero ir, ¿no? De este mundo. Entonces, o no quiero que se me muera. Sí, y este sacerdote dice, al salir me dice la familia, después de estar con el enfermo, él sale, le dice a la familia: ¿cómo le agradecemos, Padre, que haya venido? Lo estábamos deseando, pero no nos atrevíamos a decírselo al enfermo para que no se asustara. Wow. ¿Usted entiende, hermana Josefina? Wow. ¿Entiende esta historia? ¿Qué te parece? Que nos enseña bastante a nosotros. Unos y otros deseando llamarle al sacerdote, y por un miedo absurdo de ambas partes, un enfermo iba a morir sin confesión, sin recibir a Cristo, sin recibir la unción. O sea que la familia debemos de concientizarnos, Padre. En cambio, después de la confesión, qué tranquilidad para todos. El enfermo está tranquilo porque recibía a Cristo, porque se confesó, porque puede ir hasta en paz, y si se recupera, qué bien. Y hasta la misma familia está contento porque el sacerdote vino. Pero ¿qué nos enseña esta historia, Padre? Es que no sabemos preparar a un enfermo. No sabemos lo que desea tal vez un enfermo, y nosotros pensamos en su lugar. En lugar de pensar lo bien, lo mejor, lo santo, lo agradable, lo que le ayuda, Padre, para estar bien, nosotros pensamos lo malo. Excúseme que le interrumpa, porque yo he visto tantos casos de enfermos que no pueden hablar, y quizá eso es lo que están esperando. Padre, que vaya un sacerdote en ese momento y que por lo menos lo bendiga, le haga la señal de la cruz, lo unjas, y quizá por no poder hablar se van sin ese sacramento. No estamos culpando familia, pero es la responsabilidad, yo creo, de la familia que esté en coherencia en ese momento. ¿O me equivoco, Padre Norberto? Sí, yo pienso más, yo quiero pensar más. Imagina que una persona tiene el miedo de llamar al sacerdote. De hecho, muchos llaman al sacerdote cuando el enfermo ya no puede hablar, y es lo malo. Sí. ¿Cómo va a confesarse? Porque solamente una persona que habla, que tiene todos los sentidos puestos, puede confesarse. Y él ya no puede hablar, no puede confesar. Llama al sacerdote tarde. No puede confesarse. Y ese es un problema. Y si un enfermo se va así sin confesarse, sin recibir a Jesús sacramentado, el viático para su viaje, para cruzar este paso de la vida a la otra vida. Porque la muerte es eso, hermana. Tal vez es eso. ¿Por qué la muerte nos da miedo? De hecho, el problema es allá. ¿Por qué nos da miedo la muerte? De hecho, esa es una de las preguntas que le tengo. ¿Qué es la muerte, Padre Norberto? Hermana, yo les voy a hablar solo de la palabra de Dios, de lo que Jesús dijo a sus discípulos cuando hablaba de su propia muerte. Vamos a leer el pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 hasta, pienso, 4.
Amén. ¿Qué es la muerte? Ese es el problema. Tenemos una idea equivocada de la muerte. Y muchas personas son ateos. Entonces, ateos porque no creen en Dios, no creen en la vida después de la muerte. Y mucho menos creen en este sacramento. Y por eso no creen. En ninguno, Padre. Sí. Lee este. ¿Qué es la muerte? Aquí estoy en San Juan 14, 1 hasta 4. Vamos, ¿qué dice Jesús? Nos dice: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar, y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Hermana Josefina, ¿qué es la muerte? La muerte es tomar este camino que nos lleva, para nosotros que creemos. Los ateos no creen en eso, y por la muerte ellos no saben. Es como una desgracia, es el fin de la vida, pero para nosotros no es así. La muerte es el paso para ir a la otra vida, para ir a ocupar su habitación que Jesús preparó por nosotros, para ir a estar con Dios. Es el camino. Mira, él dice habitación. Y a mí me gusta mucho un prefacio que dice, para nosotros que creemos en Dios, es el primer prefacio cuando celebramos la misa de los difuntos. La muerte es la transformación de la vida. No dejamos este mundo para ir a tener otra habitación, otra mansión preparado por Dios, por Jesús. Entonces, yo dejo este mundo para empezar una nueva vida. Esta vida que es limitada, lo más que puede vivir aquí son 80 años, 90, por los que viven todavía muchos, y el Salmo dice, la mayor parte son dolores, son sufrimientos. Pero la otra vida que empieza después de la muerte es la vida eterna. Es la vida que no tiene fin, es la vida de Dios. Entonces, Jesús entrenó eso con su muerte y su resurrección, nos abrió el camino para ir a la otra parte de la vida. Por eso quebró las cadenas de la muerte, por eso resucitó, por eso dijo que voy a prepararles un lugar. Entonces voy a ir a empezar una nueva vida. Usted ve la importancia del sacramento y la unción de los enfermos. Si tiene que dejar este mundo, debe dejar este mundo bien y entrar a la otra vida. Y Jesús dije, y los apóstoles nos dejan un medio para prepararnos y ir a entrar a la otra parte de la vida, que es la vida eterna. Porque con la muerte, porque hay también una muerte eterna, uno que no va para la vida eterna, va por la muerte eterna. La diferencia es solamente lo eterno. Es que hay dos caminos, ¿verdad? Es dos caminos. O va a un lugar desconocido que tú no sabes cómo es. Nosotros llamamos eso infierno. ¿Lo es el infierno? Que la vida que no es la vida de Dios. Y hay muchas personas que no creen en el infierno, Padre. Es eso, hermana Josefina, muchas personas que no creen en el infierno y no creen también en la vida después de la muerte. Por eso tienen miedo. No tienen la concepción que tiene de este sacramento. Le da para un cristiano es como una cita. Es el término de nuestra vida. Vamos al término de nuestra vida, decía San Crisóstomo. Vamos al término de nuestra vida. Entonces cambiamos, y Santa Teresa decía, es como estar en una habitación, una posada que no está bien, para ir a la posada bien arreglada para ti. Esa es la muerte. Wow, Padre. Entonces, ¿quién no quisiera ir? Y si tiene que ir, ¿cómo no vas a prepararte para ir a ese? Y todos vamos a tener que irnos algún día. Sí. Entonces, por eso es que, familia... Hermana Josefina, tú conoces a una sola persona que vive aquí desde que nació y está en vida.
todo el Todos. tiempo y tiene No, 150 años como antes. Padre. De hecho, los años en tiempo de, Padre. de Abraham, no sé cómo se calculaba. Nuestra vida es limitada, por lo tanto, Sí. estos medios nos ayudan para tener un verdadero encuentro con el Señor. Es que la muerte es parte de nuestra vida, es una realidad. Vemos a la gente que viene, algunos solo pasan unos días, ni siquiera un día. Estamos de vacaciones, Padre. Estamos de vacaciones. Aquí- Este mundo lo encontramos y debemos dejar qué bien dejar ese mundo bien. Qué lindo, Padre. Padre, yo digo que cada día, cada enseñanza, pues es un regalo de Dios. Así es que, mi hermosa familia, en verdad, antes de pedirle al Padre, ¿cuáles medios? Estos son los medios, pero hablando del sacramento de la unción de los enfermos, ¿qué debemos hacer nosotros para tener esa conciencia clara de saber que un enfermo, una de las medicinas número 1 es ungirlo? ¿Cuáles son sus consejos ya para finalizar este espacio en este momento? ¿Qué nos dice el Padre Norberto? Yo quiero decirle a mis hermanos y hermanas, todos los oyentes de este canal y de este programa, donde se encuentra, que nadie se muere por llamar a tiempo al sacerdote. Por llamar al tiempo. Cuando digo a tiempo, decir el enfermo está consciente, está enfermo. ¿Es grave? Sí, es grave, pero está consciente. A tiempo, nadie se muere. En cambio, son muchos los que mueren en pecado por haber llamado al sacerdote demasiado tarde. O sea, tomar conciencia, Padre. Demasiado tarde. Y qué pena. Y uno no sabe cómo va esa persona por llamar al sacerdote demasiado tarde, que no le dieron la oportunidad al enfermo de confesarse, ni de recibir esa comunión, ese viático. Entonces, le hacemos un daño por llamar al sacerdote demasiado tarde. Cargan con enorme responsabilidad los que, viendo a sus parientes, amigos, vecinos en peligro de muerte, no avisan a tiempo al sacerdote para que le asista con los auxilios que se debe recibir un cristiano que está en peligro o que quiere dejar este mundo o que necesita esta salud de alma, de cuerpo o levantarse de nuevo. Wow, Padre. Ahora soy yo que voy a tener que dejar una pregunta de este tema para la próxima, porque tenemos otros programas que en este momento, pues, la audiencia también necesita escuchar. Pero de verdad que uno de los sacramentos que más me ha adentrado es el sacramento de la unción de los enfermos. Para la próxima, óigame bien, el próximo sacramento, antes de iniciar, tengo una pregunta de este sacramento que se lo voy a hacer, Padre Norberto, porque tengo una gran inquietud. Así es que, familia hermosa, esto fue todo por el momento, dándole las gracias al Señor, a la Santísima Virgen María, por enviarnos a su hijo, el Padre Norberto, que con tanto amor, que con tanto gozo, que con tanto entusiasmo nos está el Señor catequizando a través de él. Gracias, Padre Norberto, y esperamos la santa bendición, ya que será hasta la próxima. ¿Qué tal, hermana Josefina? Si oramos por uno no sabe, este último momento que necesitamos para encontrarnos con Dios, y también para los hermanos que están en sintonía con nosotros, que nos escuchan donde se encuentran, si oramos por este momento. Amén. Amén. Le pedimos a Dios que se acuerde de nosotros en este momento que uno no sabe. A veces por accidente tiene que dejar este mundo o por enfermedad, pero al menos quisiera orar por este momento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mis hermanos también. Cuando estés en tu reino, decía el buen ladrón, en su última hora. Acuérdate de mí, Señor, en mis últimos momentos. Ayúdame en aquella hora
por la fuerza de tus armas, por la fuerza de tus sacramentos, que desciendan sobre mí las palabras de la absolución, que el óleo sagrado me unja y me selle, que tu propio cuerpo me alimente, que, en fin, pueda morir como he deseado vivir en tu fe, en tu iglesia, en tu servicio y en tu amor. El Señor esté con ustedes. Y que Dios con los tu bendiga espíritu. en nombre del Padre, Del- del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Será A la próxima ocasión, hermana Josefina. Ajá. Y vamos a Amén. hablar de qué sacramento ahora. Bueno, nos falta la orden sacerdotal y el matrimonio. Así es que, bueno. pero hay una pregunta de la unción de los enfermos. Será hasta la próxima, familia. Bendiciones. Bendiciones.